a Rafael Caro Quintero y otros 29 más extraditados a Estados Unidos. Y este ha sido el golpe más grande al NARC en años. Así que, lógicamente, esto merece ser analizado al estilo de un Grandmaster. Pues sí, ni modo que al estilo de quién, ¿verdad? Lógicamente, lo que abunda acerca de ese tema incluye frases como, por ejemplo, que nadie lo vaya a venir, aunque lo más probable es que con ese tema de los aranceles, este tema de las llamadas telefónicas, entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, seguramente era parte de lo que ya habían acordado. Así que Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, junto con otros 29 más, han sido entregados a Estados Unidos. Así que surgen las preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el gobierno mexicano decidió deshacerse de esos personajes justo ahora y no antes? ¿Qué hay detrás de este movimiento? ¿Acaso será que quieren que con todo este montón de gente ya no vayan a pedir la cabeza de nuestro cabecita de algodón? También surgen preguntas como, por ejemplo, ¿estamos ante el fin de una era o es solo el inicio de un nuevo capítulo que puede ponerse hasta más oscuro? Así que, ¿qué mejor que analizarlo, pero de una manera mucho más completa que si solamente nos basáramos en lo que vemos en las noticias? Como por ejemplo, algunos datos morbosos que hay detrás de este movimiento, de esta operación, de las presiones políticas, de los intereses ocultos que podrían haber cambiado por completo el juego del NARC en México y Estados Unidos. Así que vamos a hacerlo como solo un Grandmaster lo puede hacer, ¿saben? Y recordando que lógicamente pues está todo el compromiso de que la gente no escucha el contenido del Grandmaster simplemente porque se vaya a inventar una historia bien morbosa, no, sino que vamos a analizar todos y cada uno de los puntos como siempre lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Entonces podríamos decir que aparentemente lo que se ve es un golpe definitivo al crimen organizado, pero ¿es un tema de justicia o es una jugada política? Ya que este sería un mensaje con múltiples capas y consecuencias, que involucraría no solo el combate al crimen organizado, sino también estrategias políticas, económicas y sobre todo de relaciones internacionales. Dentro de los principales personajes que fueron entregados a Estados Unidos, destacan algunos que por décadas fueron sinónimo de terror, de poder y de violencia. Aunque también cabe mencionar que para otro segmento en específico de la población, pues fueron vistos como grandes ídolos, ¿no? Ya que pues es lo clásico, como la naquita de la colonia, que se impresiona por el que hace un escandalazo con su moto itálica. Y no es porque tengamos algo en contra de esos personajes, sino simplemente para ponerlo como ejemplo, ¿no? Que con eso quedan bien impresionadas. Bueno, aquí también había personajes, pero de otro nivel. Uno de ellos, sin duda, fue por ejemplo Miguel Treviño Morales, que es mejor conocido como el Z40, y también su hermano, Óscar Omar Treviño Morales, mejor conocido como el Z42, que incluso recordamos hace tiempo cuando lo detienen, ¿no? Que salieron fotografías muy graciosas, en donde ni siquiera iba esposado, sino que simplemente iba deteniendo una botella de plástico. Bueno, pues estos personajes fueron líderes de los Zetas, un cártel cuya reputación se construyó sobre temas de ejecuciones brutales, masacres y tácticas paramilitares, ya que de hecho la historia de estos personajes y de cómo se forman los Zetas también está muy interesante, porque incluso de los miembros más capacitados del ejército fueron de los primeros que fundaron este grupo. Y entonces ahí es donde inició todo esto de la violencia que llegó a México y que alcanzó niveles que nunca se habían visto. Pero sin duda, el que más resuena en la lista de los entregados a Estados Unidos es Rafael Caro Quintero, el cofundador del cártel de Guadalajara, y uno de los personajes que habían sido más buscados por la DEA desde su liberación en 2013. Después lo volvieron a agarrar y ahora lo entregan a Estados Unidos. Su historia es una pieza clave en el rompecabezas del narcotráfico. Ahora, ¿se imaginan en este momento que tiene que estar pasando por la mente de otro personaje, por ejemplo de El Mayo Zambada, estará diciendo, no, pues con esto definitivamente ya estuvo que me queda aquí en Estados Unidos y que lo más probable es que me vayan a querer desvivir aplicándome la pena y yo tan bueno que he sido, ¿no? ¿O acaso pensará que como hicieron esta gran entrega de personajes, todos a cambio de que a México le entreguen el Mayo? Entonces sí surge la duda, ¿no? De por qué ahora. Y pues la respuesta sería porque es precisamente en este momento cuando Estados Unidos hizo la presión necesaria a México para que por primera vez México se preocupara, para empezar por su frontera sur. Y por otra parte, pues también porque es una forma de que México le medio demuestre a Estados Unidos que están tomando en serio el tema del combate al narco. Entonces ya sabemos, ¿no? Lo que se había mencionado de imponer aranceles del 25% a México. Y que pues el gobierno mexicano hizo todo lo posible por
hacerle ver a Estados Unidos, a Donald Trump, que no era buena idea porque él mismo se iba a dar un balazo en el pie y que no lo hiciera por esa razón. Así que entonces surge otra de las preguntas, al estilo de un Grandmaster. Entonces, ¿esto se trataría de una verdadera estrategia de seguridad? Sí, porque el gobierno mexicano se preocupa realmente por el tema de la seguridad o porque de plano ya no les quedó de otra. Ahora, por otra parte, entonces, ya después de que se lo entregan a Estados Unidos, ¿qué es lo que viene? ¿Un reacomodo en el crimen organizado? Mientras que en Estados Unidos celebran, obviamente, esto, porque lógicamente es una muestra de sumisión de México hacia Estados Unidos, aunque mínima, pero bueno, algo es algo, ¿no? En México las cosas no son tan sencillas, ya que, pues quién sabe cuánto tiempo tendría planeando esto, y si un líder criminal cae, el vacío de poder puede traer consecuencias que también están muy interesantes como para que sean analizadas al estilo de un Grandmaster, ¿saben? Porque en ocasiones anteriores cuando atraparon a otros personajes como Cárdenas Guillén, Arturo Beltrán Leiva o El Chapo, pues solamente generó divisiones internas y más violencia en el mundo del crimen organizado. Sí, bueno, porque el hecho de que caiga en la cabeza no quiere decir necesariamente que los demás ya van a buscar otra forma de vida, ¿verdad? Así que en este caso, ya que los Zetas están perdiendo a sus líderes históricos y con Caro Quintero finalmente fuera del juego, surge o se mantiene esa pregunta de quién tomará las riendas de los negocios. Porque sí, a pesar de que se pudiera decir es que estos personajes de por sí ya estaban detenidos en México, pero ya saben las cosas que pasan en cárceles de México, que pueden tener comunicación hacia afuera, que pueden dar órdenes, tanto dentro del penal o de la cárcel donde se encuentren, o también se pueden comunicar con personas que están fuera. Y otro punto muy importante, ¿qué pasa en este caso con las organizaciones? ¿Qué pasa con los cárteles rivales? ¿Aprovecharán esta oportunidad para expandir su territorio? ¿O veremos a nuevas generaciones emergiendo con una estrategia aún más sofisticada? Sí, porque se imaginan, ¿no? Y los que entre ellos se mandan mensajes de que no, mira, esto es lo que les va a pasar a los que lleguen a ese territorio. Y de repente vemos que tu líder completamente humillado. Es decir, ¿ay qué pasaría? Y sobre todo, ¿qué mensaje le envía a los líderes actuales? ¿Se sentirán acorralados? ¿Buscarán negociar su entrega con las autoridades antes de que los agarren? ¿O por el contrario, reforzarán su poder y seguridad? ¿A poco no está bien interesante? ¿A poco no esto daría toda una saga de videos? Entonces tenemos que Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales y los demás no son personajes comunes y corrientes. Y repito, o sea, ¿se imaginan así cuando hacen sus videos para generar miedo a los grupos contrarios? Y que dicen, esto les va a pasar a los que se metan a nuestro territorio. Y que sí, obviamente personajes de bajo nivel, quienes son los que graban esos videos, hablando maravillas y sintiéndose parte de un gran equipo, y de repente ves que tu líder pues ya ha entregado a Estados Unidos y que ya no va a tener comunicación contigo. Surge la pregunta, ¿y ahora? Así que en este momento Rafael Caro Quintero ya está en suelo estadounidense y ahora sí no hay escape posible. Bueno, al menos basándonos en los datos históricos. Aquí la pregunta no sería si lo van a condenar, sino cuántos siglos le van a echar encima. Y le repito, y este personaje no es un personaje común y corriente. O sea, no es un personaje de nivel bajo que se sentía la gran cosa en la colonia, simplemente porque era quien se encargaba de vigilar en la calle cuando pasaba una patrulla, no. Sino que para muchos, aparte de ser el líder, es una leyenda, ¿saben? Y para muchos también intocable. Y para muchos también que decían, bueno, es que da lo mismo si el gobierno quiere jugar con la mente de las personas y meterlo a una cárcel, porque realmente puede dar todas las indicaciones que quiera, puede recibir todas las visitas que quiera, y ahora que ha sido enviado a Estados Unidos, ¿se imaginan? Así que sí, fue por décadas, porque desde los años 80, cuando junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, como les mencionaba, formaron el cártel de Guadalajara. Y ya saben, desde entonces se volvió sinónimo de poder, de violencia, de negocios millonarios o multimillonarios. Y aquí el tema más interesante, que lo que le llevó a que fuera detenido no fue porque el gobierno mexicano estuviera muy interesado en detenerlo para meterlo a la cárcel, no. No fue por las toneladas de sustancia que traficó, ni por las vidas que quitó, no. Sino que fue por, bueno sí de hecho por una vida, pero fue por una vida de un agente de la DEA. Sí, porque desde entonces pues al gobierno mexicano no le hubiera importado si había hecho negocios ilícitos, si traficaba con sustancias, si había quitado vida de personas, no. El problema fue que le quitó la vida a un agente de la DEA. Así que desde entonces, Caro Quintero se convirtió en el enemigo número uno de la DEA. Y parte de la historia, parte de la leyenda que mucha gente fue conociendo, es porque pasó de ser un personaje intocable a un prófugo en la sierra. Sí, porque como
lo mencionamos. O sea, no importaba si traficaba, no importaba si hacía negocios ilícitos, no importaba si quitaba vida de personas, no. Aquí en México no le iba a pasar nada. Entonces, Caro Quintero había sido condenado a 40 años de prisión en el 2013, es decir, tendría que salir hasta el 2053. Sin embargo, en el 2013 lo dejaron libre. Sí, por una falla en el procedimiento. Fue que lo dejaron fuera de la cárcel. Entonces, aquí es donde se cuenta la historia, ¿no? De que se había convertido ahora en un fugitivo, que debía esconderse en la sierra porque la DEA no lo olvidaba. Así que durante cerca de 9 años estuvo moviéndose entre estados que pertenecen a algo que se conoce como el Triángulo Dorado, que es Chihuahua, Sinaloa y Durango. Obviamente, como parte de la historia, como parte de la fantasía, como parte de la payasada, pues lo pintan como que un prófugo escondido en la sierra, ¿no? Pero en realidad, pues requería mucha gente que lo protegiera, mucha gente que hiciera como que no lo veía. Y entonces tenemos que la cacería se intensifica en el 2016, cuando le dio una entrevista a una periodista de nombre Anabel Hernández, donde aseguraba que ya estaba retirado y que no tenía dinero. Sí, porque claro, lógicamente los personajes conocidos por haber manejado el negocio, por ser ambiciosos, por desvivir al que tuvieran que desvivir, suelen dejar todo para irse a ¿qué será? Pues a tejer, ¿no? Y a meditar. Entonces, en esa entrevista es cuando él sella su destino. Si antes la DEA lo quería vivo, pues después de esa entrevista es cuando la DEA decide que lo quiere encerrado sí o sí, ya que lo vieron prácticamente como una burla, por lo mismo que les comentaba. E incluso en la entrevista con Anabel Hernández, pues tiene que pasar por varios filtros Anabel Hernández para llegar con él. Y se demuestra que como tal no era un fugitivo, ¿verdad? Que estuviera solito sin que nadie supiera dónde, sino que sí había mucha estrategia para protegerlo. Entonces, finalmente, en el año 2022, lo atrapan en la Sierra de Sinaloa, escondido entre unos matorrales, así como si fuera un gran Master Gorila que de repente se echara unos churros, tomara un poquito de agua y esos churros del metro pues se hicieran que se le limpiara la panza, ¿no? Casi casi. Bueno, pues así es como supuestamente lo agarraron, escondido entre unos matorrales. Podemos imaginarnos casi casi la escena. Y el que lo encontró pues fue un perro. Así que se imaginan las décadas burlándose a la DEA, millones de dólares gastados en seguridad, y al final un perro que te huela y te delate. Y sí, con tanta seguridad y con tantos filtros para llegar a él, pero supuestamente pues ya no estaba relacionado con nada de este tema. Así que ahora, regresando a la actualidad, tenemos que en este momento Estados Unidos ya tiene su trofeo y que sigue para Caro Quintero. Así que a diferencia de México, donde las sentencias parecen que pueden ser cambiadas, en Estados Unidos pues también podría ser cambiada, pero es un poquito más complicado. Ahora, ¿cuáles serían los cargos en su contra? Pues ya saben, el tráfico de sustancias, el crimen organizado, haberle quitado la vida a ese personaje de la DEA. Recordemos que en Estados Unidos pues no es lo mismo que en México, porque pues el hecho de que alguien le quite la vida a un elemento de Estados Unidos, a uno de sus agentes, no es lo mismo a lo que pasaría en México. Si no es lo mismo que por ejemplo aquí un policía dé una indicación y que una persona que tiene mucho dinero no la respete, ¿no? En Estados Unidos es mucho más complicado. Ahora se imaginan con un personaje de la DEA o un agente de la DEA. Así que sí, el panorama es muy complicado para que en este caso Caro Quintero se salga con la suya, porque pues imagínense, la DEA estaría reconociendo o implícitamente estaría dando a entender que cualquiera le puede desvivir a alguno de sus agentes, incluso México se lo puede mandar para Estados Unidos y aún así pues que no le pase nada. Así que es complicado pensar en acuerdos, en negociaciones, y lo que le espera a Caro Quintero es una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Si bien le va, ¿verdad? Ya será vecino de personajes como el Chapo o de los terroristas del 11 de septiembre y otros personajes de alto perfil. Aunque posiblemente podría ser condenado a la pena de muerte, habrá que checar eso. Pero si se queda en prisión, lo enviarán a una cárcel donde pasará el resto de sus días, aislado, sin contacto, sin influencia, sin poder, sin nada. Sí, porque en este negocio, al igual que en cualquier otro, si quedas completamente aislado, pues ya no sirves para nada. Retomamos nuevamente la pregunta, ¿un final definitivo o es un mensaje para los que quedan? Y sí, recordemos, pues Caro Quintero sería una figura clave de los años 80, de los 90, pero ahora con todo esto, el juego cambió. Y también la otra pregunta, ahora que se lo entregan a Estados Unidos, ¿será suficiente para calmar a Estados Unidos o solo alimentará la necesidad de nuevas capturas, de nuevas entregas? Y sobre todo, ¿acaso el siguiente en ser entregado será nuestro cabecita de algodón? Y también, como lo mencioné hace un momento, no solamente está Caro Quintero, que sí es el personaje principal de esos que fueron enviados a Estados Unidos, pero también están los otros personajes, los hermanos
Treviño Morales, los líderes históricos de los Zetas, que han sido entregados también a Estados Unidos. Así que esto estaría marcando el posible fin de una de las organizaciones criminales más recordadas en México. ¿Realmente la caída de sus líderes significa la desaparición o simplemente se van a tener que reacomodar? Y aquí es donde entra nuevamente la pregunta. Bueno, se reacomodan, pero ¿están conscientes que de igual manera pueden ser entregados a Estados Unidos? ¿Se acuerdan hace un momento que platicábamos acerca de los videos diciendo, miren, esto es lo que les va a pasar a los que se meten en nuestro territorio y toda esa clase de cosas? Es que esto fue algo que iniciaron los Zetas, porque la gran diferencia de los Zetas y de los demás grupos es que, a diferencia de otros que nacieron como redes de tráfico para mover sustancias, en el caso específico de los Zetas se originaron como un grupo de sicarios altamente entrenados, precisamente formados por desertores del ejército mexicano, y no cualquier tipo de desertor, sino incluso elementos que tenían la más alta capacitación en el ejército mexicano. Al principio eran el brazo armado del cártel del Golfo, pero poco a poco, debido a cómo se fueron ganando un espacio con ese tema de los videos, ¿no? De decapitaciones y eso, que no podemos mencionar tan abiertamente aquí en esta plataforma, pues eso les hizo crecer hasta convertirse en una organización independiente. Así que la diferencia es que no solamente se encargaban de transportar o trabajar con mercancías, sino también con el tema de la violencia y el dominio del territorio a través del miedo, ya que ejecutaban a sus enemigos con métodos diseñados para meter miedo. Cuando Miguel Ángel Treviño Morales toma el mando, es cuando se dice que llevó todo esto a otro nivel, ya que él no se enfocaba en mantener un perfil bajo como en el caso del Chapo, sino en tener el control total a través de estos métodos, basados en meter miedo, es decir, en difundir videos de esto es lo que va a pasar. Y lógicamente pues eso conllevó muchas otras cosas. Para empezar, que su estilo, el buscar llamar tanto la atención, lo llevara a que fuera atrapado. Así que muchos pensarían que esto marca el fin definitivo de la estructura, porque imagínate, todos los que grababan esos vídeos para su jefe o para sus jefes y de repente ver dónde están. Aunque ya los Zetas no es uno de los grupos que se mencionen más frecuentemente en tiempos recientes. Por eso es que podríamos considerar que esto es más como que un golpe simbólico para todos aquellos que también los vieron como sus ídolos, ¿no? Así que, por ejemplo, en el caso de los Zetas, a pesar de que ya no es uno de los que predominan, sino que ya se habían dividido desde tiempo antes, ¿quién va a llenar ese vacío? Ya sea los del cártel de Sinaloa o los del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí puede empezar una nueva pelea para ver quién se queda con el territorio. Y eso sin olvidar que lo que queda de los Zetas buscarán quizás fusionarse, hacer otros grupos locales o a ver qué se les ocurre, ¿no? Lo que sí podemos revisar en la historia es que cuando pasan esta clase de cosas y que se pierde la estructura central, se pierde el liderazgo por esta clase de cosas, los que quedan pueden volverse más violentos. ¿Por qué? Porque ahora están viendo quién se queda con el hueso, quién se queda como líder. Y aparte, si le sumamos que aparte llegan los de otros grupos para quedarse con ese lugar también. Así que sí, esto, a pesar de que muchos lo pudieran considerar como algo meramente simbólico, sí también es un golpe bastante considerable, no solamente el de Caro Quintero. Y eso sin duda lleva a que podemos considerar que Estados Unidos ha ganado una gran batalla ante el gobierno mexicano. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Como lo mencioné, esto es simplemente un pequeño master análisis. Lógicamente hay muchísimo que se podría desarrollar a lo largo del tiempo, y que así lo haremos. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo dejen sus manos en oración.